Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura que comienza aquí en el canal. Bienvenidos al comienzo de los directos de The Witcher 3 Wild Hunt. Bueno, vamos a comenzar esta historia, ¿vale? The Witcher 3 tuvo mucho éxito, ¿vale? Y Netflix sacó también una serie, ¿vale? Un momentito que estoy subiendo. Vale, un momentito, estoy subiendo la publicación, ¿vale? Bueno, The Witcher 3, traducido en español, el brujo, ¿de acuerdo? El brujo 3, Wild Hunt, no sé exactamente lo que significaría, ¿vale? Entonces, no, tampoco puedo decir lo que significaría. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Pulsar el botón para continuar. Este juego es una función autoguardada, no para el sistema PlayStation 4 cuando aparezca este icono. Ok. I see you gather before me. Hungry, terrified. Os dejo con la cinemática. Babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good. Vale, pues ya estamos por aquí. Vale, eso en verdad no era, tampoco te estaban explicando mucho. Vale, vamos a ver opciones. Sonido. El volumen principal lo dejamos. El volumen de la música, como siempre, lo voy a bajar. Voy a poner la 50. Idioma. Subtítulos sí, español, audio, inglés, francés, alemán, polaco. Vale, lo dejamos en inglés. Vale, y le damos a nueva partida. Empezar de cero. Inicia nueva partida de Witcher 3 Wild Hunt con todas las expansiones instaladas incluidas. Para los que buscan la historia y punto. Un agradable paseo por el mundo. La historia y la espada. Para los que buscan desafíos. Sangre, sudor, lágrimas. Para jugadores experimentados y exigentes. Y la marcha de la muerte. Estás como una cabra y eso te encanta. Vale, sería normal. Sería fácil, normal, difícil y pesadilla. Vamos a jugar en normal. La historia y la espada. Para los que buscan desafíos. ¿Vale? Mostrar tutoriales, sí. Simular partida guardada de The Witcher 2, no. Seguro que quiere iniciar una partida nueva, se perderán los datos guardados asociados a ranuras de autoguardados previas. Aceptar. Ahora sí es cinemática del juego, ¿vale? Vamos a verla.
No vea. Bueno, pues hemos visto un poquito de... Parece que es que vamos en busca... Caer Morhen, fortaleza a los brujos, orillas del Wendledge. Parece que vamos en busca de alguien. No sabemos quién. Se ve una mujer galopando ahí con un cuervo a su lado. El cuervo que se ha transformado en cristal. You know I don't find that amusing. Buenas, bienvenido quien haya sido a Wilson. ¿Conoces a Dustin 51? Sí. Es de Deifonte. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Ah, mira, esta era la mujer que estaba huyendo. Era la que estábamos buscando.
Vale, empezamos. Nueva misión, Kael Morken. Te damos la bienvenida a The Witcher 3 Wild Hunt. Este tutorial presenta los elementos fundamentales del juego. Cada mensaje se guardará en el glosario, donde además encontrarás información detallada acerca del mundo y el sistema de juego. Para desactivar los mensajes de tutorial, ve al menú opciones. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo. Sentidos de brujo, mantén L2. El minimapa y el objetivo. El minimapa de la esquina superior derecha de la interfaz muestra dónde te encuentras en cada momento y el área circundante. Debajo del minimapa encontrarás una lista de objetivos para la misión que tengas activa. Ahora damos al L2 y buscamos con nuestros sentidos de brujo. Examinar. Jennifer se llama, Jennifer. Se llama la mujer esta. Para abrir las puertas cerradas, camina hacia ella y pulsa X. Vale. Vale, así es para pegar. Vale, estaba viendo un poquillo los controles. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Bienvenido, bienvenida a quien se haya unido. Gracias por pasarte. Un placer. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Vale, parece que tenemos, os acordáis en Assassin's Creed Odyssey que teníamos también varias opciones de... Ve, ahí está, elige una opción diálogo y pulsa X para seleccionarla, ¿vale? No te enfades con ella, la hemos malcriado, no te enfades con ella. Dice, lleva a nuestra joven damisela al patio inferior, ¿quiere entrenarse? Pues lo hará. Y nosotros le contestamos, no te enfades con ella o la hemos malcriado. Vamos a darle, no te enfades con ella. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame, but this has to end, now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. No veas la Ciri. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've Qué got ojo work más to do. bonito. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Más te vale. Better not.
Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Por supuesto, a empezar tu tutorial. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Pulsa L3 para sprintar. Al dar círculo, cuando topes los obstáculos, inclina L y pulsa para escalar. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Estoy siguiendo la línea de puntos. ¿Ven el minimapa? Hay una línea de puntos, pues eso es. Hay que seguirlo. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Vale. Podría haber dicho que hiciste los deberes mientras Vesemir dormía o no te escaqué. Podría haber dicho. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Fundamentos. Será mejor empezar por ello. Vamos directo a entrenamiento libre. Empezar tutorial de combate. O omitir. Vamos a empezarlo, porque yo no sé cómo se pelea. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Vale. Draw your sword, Geralt. Combate. Desde caballeros enfundados en placas de acero hasta apariciones etéreas pasando por gigantes capaces de aplastarlos. Los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos y humanoides y la otra de plata que utilizan para matar monstruos. Cada brujo domina además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con gran rapidez con los simples gestos de una mano, lo cual es muy útil en el fragor del combate. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia. Aprenden a preparar pociones, aceites para hojas y bombas potentes, ayudas que les dan una ventaja cuando combaten contra enemigos más fuertes o rápidos. Vale. Para desenvañar tu espada de acero, dale aquí. Dice, pulsa RT para elegir un objetivo o anular la selección. Cuando hayas seleccionado un objetivo, todos tus ataques irán dirigidos a él. En combate no es obligatorio elegir un objetivo, pero si lo haces te centrará en un adversario específico. Para seleccionar objetivo. Lanza un ataque rápido contra Vesemir pulsando cuadrado. Lanza un ataque potente pulsando triángulo. Para esquivar elige una dirección y al círculo.
Para rodar y evitar un golpe, elige E y pulsa X. Vale. Rueda para esquivar el golpe de Vesemir. Mantén L2 para rechazar el ataque. Pulsa L2 justo antes de que tu rival ataque para realizar un contraataque. L2. Ahí. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. Conjura la señal de Queen. L1 para abrir el menú de rápido. Elige la señal de Queen con L y pulsa el triángulo para abrirla. La X, perdón. Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. For this shit. Cuando tu vigor sea demasiado bajo no puedes usar señales. La señal de Queen te protege contra el daño y ciertos efectos críticos. Ahora no puedes hacer esto. Pulsa L1 para abrir el menú. Elige la señal Igni y pulsa X para activarla. Pulsa R2. La señal de Igni causa daño por fuego y tiene una probabilidad de aplicar el efecto quemadura sobre tus rivales. La señal de AR aturde a los rivales o en algunos casos incluso los derriba. Y Axia. Las puedes usar la señal de Axia para desorientar temporalmente a tus rivales. Y Hairden. Acércate a Vesemir y pulsa R2 para usar la señal. Usa la señal de Hairden para colocar una trampa mágica que ralentiza a todo aquel que entre en su área de efecto. Pulsa L1. Bomba de entrenamiento. Da un paso atrás y lanza una bomba a Vesemir pulsando R1. Colócate en el lugar indicado en el minimapa. Vale, tengo que tirarle a esas cosas, ¿no? Perfecto. Se ha acabado el tutorial de combate. Si quieres puedes seguir entrenando con Vesemir para dejar de entrenar. Basta con que envaine la espada, manteniendo pulsado. Vale, vale, es fácil los controles. ¡Hala! Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What then? ¿A what? Lo estamos flipando, ¿eh? What? I've long awaited this, and you, White Wolf. ¿Y tú quién eres? No. Vale.
Ah, vale, que era una pesadilla. Vale, vale, vale. Ya decía yo, digo. Lo estamos flipando, pero bien. Temeria, camino a Wishima, mayo de 1272. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn some way off. We've got time. He soñado con Kaer More. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Claro que sí, eso no me preocupa. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wildlands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. Después entrenamos con Ciri. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Ciri en mi sueño quizás que corre peligro. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Es hora de irse. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Ah, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Es privado. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Monstruos. La vida en el continente de la isla de Skellige es horrible, brutal y breve. La guerra asola la tierra y aquellos que consiguen salvarse viven en un miedo constante a los incontables monstruos que acechan fuera de cada ciudad y aldea. Los monstruos indican que una barra de salud plateada encima de su cabeza, lo cual te recuerda que debes combatirlos con la espada de plata, ¿vale? Come on.
¿Veis la vida ahí arriba, de gris? Puntos de adrenalina. Puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permitirán realizar ataques especiales que precisan y consumen puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina menguarán poco a poco cuando no estés en combate. Regeneración de vitalidad. Puedes regenerar vitalidad comiendo, bebiendo o bien meditando como mínimo 1 hora. Nota, en la dificultad de sangre, sudor y lágrimas y la marcha de la muerte, la meditación no regenera vida. Es posible colocar alimento y bebida en los espacios de consumibles para usarlos rápidamente durante el combate. Pulsa arriba o abajo para consumirla y regenerar vitalidad. Dispones de comida equipada en tu espacio superior de consumibles. Pulsa cruceta arriba para comerla y recuperar parte de la vitalidad. Ahí está, ¿veis? Acércate a un calle y pulsa X para subirte a él. Este es el mío. Los brujos casi siempre andan por los caminos en busca de un contrato. Deben recorrer valles extensos, subir puertos de montaña, atravesar cenagales. Por suerte, en sus viajes, Geralt cuenta con la ayuda de su caballo Sardinilla. Para llamar Sardinilla, pulsa 2 veces L3. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Vale, si nos acercamos aquí podemos saquear todo. Sangre de ghoul. ¿Quieren vaina ya? Gracias. Espada de acero. Vale, para sacar la espada de acero y la de... De acuerdo. Envainando. Vale, vamos a... Hígado. Porque luego todo esto que yo creo que a lo mejor nos servía más adelante de... Ok. Para guiar a tu caballo. Mientras tomas para pasar a medio galope. Lila y grosella. Sigue a Vesemir. Nuevo indicador cruce. Pulsa 2 veces para galopar. Ah, vale, dice, cuando el bigote se agote no podrá galopar más. War is not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. ¿Cuánto recaudado con los directos? Wilson, no lo hago con un fin económico. Lo hago porque me gusta. Me gustan los videojuegos y como tengo mi canal, pues lo hago por eso nada más. Pero yo no busco un fin económico. De momento no... A no ser que YouTube me quiera dar algo por visualizaciones o algo, pero yo tampoco hago trabajo para YouTube, ¿vale? Yo hago esto porque me gusta, básicamente. No es que... Ya te digo, que no es con un fin económico, ¿vale? Lo hago por gusto, más que nada, ¿vale? Porque es algo que me gusta, me llama la atención y bueno, es mi hobby. Pero no lo hago con fin económico. Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh.
You'd like a reward, I suppose. Supongo que querrá una recompensa, ¿no? No nos debes nada. Unas coronas no nos vendría mal. No nos debes nada. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Sí, a una mujer. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from the cellar. Let's go. Se añade una nueva entrada al bestiario. Pulsa para abrir el menú y leerla. Usa L para seleccionar el glosario y pulsa. Bestiario. Grifos. Vale, vamos a ver un poquito grifos. Esto es medio águila, medio felino, igual que el blasón del señor, pero esta vez llevaba a mi vaca muerta en vez de a un cetro, testigo anónimo del ataque de un grifo. En otros tiempos los grifos solo se encontraban en altas montañas, donde cazaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos, cambiaron a presas mucho más abundantes y fáciles de cazar, tales como vacas, ovejas y pastores. En unos pocos años estas criaturas medio águila y medio felino han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas de los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son las que se conocen como grifos reales y archigrifos. Y ghouls. Los ghouls se arrastran y un momentito. Dice, los ghouls se arrastran y reptan comiendo a todo el que encuentran. En nada se te comerán, vigila porque lo harán. Canción infantil. Los ghouls y graviers son difíciles de describir. Se podría decir que parecen humanos, pero la verdad es que son la negación más completa de todo lo humano, aunque tiene brazos y piernas como los hombres. Caminan sobre las cuatro extremidades como si de perros o tejones se tratara. Pese a que tienen rostro humano, uno busca en vano algún tipo de sentimiento, razón o una chispa de conciencia incluso. Únicamente los mueve una cosa, solo una ansia insaciable de carne humana. ¿De acuerdo? Pues esos son los dos que hemos... Cuando te encuentres en un camino, mantén X para seguir la ruta sin necesidad de dirigir la montura. El caballo no perderá vigor al usar esta opción automática. So, a griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men too. We need to watch ourselves in White Orchard. Nuevo indicador, fuente de no sé qué, de cancionero o algo de eso. Zonas pobladas. Está cerca de una aldea, no altera el orden público. Recuerda que los guardias no permiten los robos y que tampoco tolerarán que moleste en exceso al prójimo. Los lugareños suelen colocar tablones de anuncios cerca de la aldea y ciudades que aparecen marcados como en el mapa. Examínalos para informarte sobre contratos, trabajo de brujo, de trabajo para brujo y sucesos locales. Vale, ve a la taberna de Huerto Blanco. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now.
kiddies. What? Witches? I'll not drink with weaver-lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Las opciones marcadas con abrirán un panel de tienda. Vale, ¿hay un contrato por el grifo? There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. ¿Qué sitio tan concurrido? Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Buscamos a una mujer. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Diálogo finalizar la conversación. La opción de diálogo marcado con una X pondrán fin a la conversación. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Vale, véala. Vale, cerca. Pregunta a los viajeros sobre Yennefer. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Las opciones marcadas con Axia, usará la señal de Axia. Esta señal influye a la mente de la gente para que hagan lo que quieras. Para encantar a individuos más cercos que normalmente se resistirían durante una conversación, invierte la habilidad persuasión en el panel de personaje. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Qué rápido lo ha sentado. Vale. Vamos a preguntar aquí. There are 4 factions.
What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt de Rivia, Witcher with tenure. Geralt de Rivia, brujo en activo. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Perdona. La amazona guerrera, ¿qué quieres decir? Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Gracias. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. La opción marcada iniciará una partida de Win. No, gracias. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. Gunther Odin. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Vayamos al grano, no me apetece tomar nada. Finding her, that'll lift my spirits. Lo quiero en la historia principal. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yeah, you described her perfectly. Once I hear something, I never forget. Can't help it. Nuevo objeto recibido, limón nilfgaardiano. ¿De qué conoces a Jem? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. ¿Sabes quién soy? Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. ¿Quién eres? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter Odin, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. ¿Dónde está Yennefer? You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? No es asunto tuyo, claro que es por amor. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help.
Pregunta a los nicardianos sobre Yennefer. Vale, pues hay que salir de aquí, ¿verdad? Sí. Adiós, problema. Done drinking? Then fuck off. Don't want your kind here. 3 contra 1, vaya que valiente. No me quedaré mucho, déjame. 3 contra 1, vaya que valiente. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Not too late to surrender. Rip off your melon and shit down your neck! Well, how long are you gonna make me wait? Nice meeting you. Pregunta a los nicardianos sobre Yennefer. Run, Roach. Vale. Partida guardada. Partida se guarda automáticamente al llegar a ciertos puntos de la historia. No obstante, acuérdate de guardar a menudo tus progresos de manera manual, ya que el mundo rebosa de depredadores, bestias sanguinarias, bandidos e innumerables peligros. Pues ahora que nos lo ha dicho, vamos a hacer guardar partida. Lila y grosella. Vale, ya está guardada. Vale, vamos para allá. Pues vamos a ir a 420 metros, que es donde están los nicardianos. Come on, Roach. Magic. A place of power. Not good. Hemos ganado un punto de habilidad. Has adquirido un punto de habilidad. Pulsa y ve al poner el personaje para aprender una nueva habilidad. Personaje. Cuando hayas conseguido un cierto número de puntos de experiencia, pasará al siguiente nivel. Consigue puntos de experiencia al matar monstruos y completar misiones. Cada vez que obtienes un nivel, recibirás puntos de habilidad. Estos puntos te permiten adquirir nuevas habilidades o mejorar las que ya tienes. El color de una habilidad indica a qué rama pertenece. Usa L para seleccionar habilidad y luego desarrollarla pulsando. Vale, ataque rápido. Esta es una de tus habilidades principales, siempre está activa. Realiza ataques rápidos cuerpo a cuerpo. Memoria muscular, aumenta un 10%. Vale, tenemos para ver... perdona. Tenemos para activar varias habilidades, a ver. Tenemos la de señales, tenemos alquimia, general y mutágeno. En general, ¿qué tenemos? Sol y estrella, el nivel, la regeneración de vitalidad durante el día aumenta en un 10%, la regeneración de vigor durante la noche aumenta en un 1%. Vamos a adquirir esta habilidad. Y la vamos a activar. Aceptar. Perfecto. Vale. Bueno, os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Esto es el mapa, ¿de acuerdo? Todo esto es el mapa.
Y no solo esto. Si yo salgo de... Espera. Si yo salgo al mapa del mundo, estamos ahora mismo aquí en Huerto Blanco, ¿vale? Y tenemos Castillo Real de Wisima, Bel en Tierra de Nadie, Novigrado, la isla Skellige y Caer Morhen, ¿vale? Pero ahora mismo estamos aquí en Huerto Blanco, ¿de acuerdo? Y vamos en dirección hacia aquí, a hacer la misión esta de Lila y Grosellas. Pregunto a los Nilgardianos sobre Yennefer, ¿de acuerdo? Si queréis también lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a venir aquí al tablón de anuncios, ¿vale? Y vamos a utilizar hacer... Vale, mira. Aquí encontramos las misiones, ¿vale? Completar Caer Morhen ya está completada. Ahora estamos aquí, Lila y Grosellas. Pregunta a los Nilgardianos. Tenemos misiones principales de contratos, secundarias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en directo? En directo vamos a hacer misiones principales y contratos, ¿de acuerdo? Porque los contratos están muy chulos, de matar monstruos, de tal, está muy bien, ¿vale? Misiones secundarias, pues sí, lo mismo que hacía con Assassin's Creed. Si tenemos que hacerlo sí o sí porque no tengamos el nivel suficiente para cualquier cosa, pues lo haríamos, ¿vale? Pero si tenemos el nivel suficiente, no hace falta, ¿de acuerdo? No haría en directo secundario. Así que, de momento, continuamos con Lila y Grosellas. ¡Vámonos! Si tienes múltiples objetos en los bolsillos, puedes alternar usando menú de acceso rápido para cambiar los virotes que usan con las ballestas. Ahora mismo, pues como veis, no tenemos nada, ¿vale? Ahora mismo no puedo poner nada. Adiós. Las nubes de gas de las zonas pantanosas son tóxicas, ten cuidado. Aquí puedes ver todos los modificadores que afectan a tus personajes. Una espada de plata. Caballo, llamar. Para hacer que tu caballo venga hasta ti, pulsa 2 veces. Sardinilla, ¿qué haces ahí? Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. ¿Tienes trabajo para mí? Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Ok. Hola, buenas.
Hola, buenas, me presento, soy Geralt, vengo de Rivia. Ah, mira, hay un herrero y todo aquí. Mejora el arma. Una piedra de afilar especiales para mejorar temporalmente tu arma. Así obtendrá una bonificación de daño que causan las armas. Los artesanos fabrican todo tipo de objetos a cambio de unos honorarios, por supuesto. Los herreros forjan armas, los armeros fabrican armaduras. Si encuentras un diagrama de artesanía, llévaselo a un artesano del tipo y el nivel de habilidad adecuados para que te fabrique el objeto. Password. Don't know any. So, out for a little walk. And thick-skulled quarter. Voy a saltar esto, ¿vale? A ver qué tiene. Vamos a ver qué puede... ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene aquí el artesano? Vale, dice compra y vende objetos a través del panel de la tienda. Pulsa para comprar, para hacer una compra. Pulsa círculo para cerrar el panel de la tienda. Diagrama display. Puñal temerio. Vale, estos son diagramas pues para crear armas, ¿vale? Tenemos piedra rúnica de triglade menor, diagrama de artesanía. Bueno, estos son piedras rúnicas, pero esto es para crear armas. Tenemos este arma, que es mucho mejor que la nuestra. Y esta también. A la derecha de la pantalla está la descripción del objeto seleccionado. En el centro de la pantalla aparecerán los objetos componentes para crear el objeto. Crear objetos. Los artesanos también tienen que comer. Para que elaboren un objeto tendrás que pagar su honorario. Tienes que encontrar al artesano adecuado, armero, herrero, etc. según el tipo de objeto que quieras crear y con suficiente habilidad para crear un objeto de la cantidad precisa. Hay objetos que se pueden desmontar para obtener nuevos componentes de artesanía. Para ello, ve a un artesano y usa el panel de desmontar. Vale. Vale, ve, aquí nos puede... Aquí tenemos para que nos puedan fabricar cosas. ¿Vale? Si entra en la tienda... Bueno, sí, nos está explicando lo del tema. A ver. Dame un segundo. Aquí, ¿vale? Con todas estas cosas, pues podemos fabricar pues con los ingredientes necesarios, ¿vale? Ok, tienda. Pociones, comestibles, carne cruda comestible. Vender. Este objeto no se puede vender. Objetos de misión. Cartas de Jennifer. Vale, los que ponen en rojo son los que no se pueden vender, ¿vale? ¿Veis? Todo esto no lo puedo vender. ¿Veis que está en rojo? Todo eso no se puede vender. Vale, a ver. Leche. Siempre me equivoco. Ya está, ya no hay más nada. Vale, vámonos al menú. Hasta luego. Ahora vámonos al menú del personaje y le vamos a cambiar las armas, ¿vale? Personaje. No, perdonad. Inventario. Estos son los objetos que tienes equipados. Estos son los objetos, los otros objetos que tienes en tu posesión. Usa las diferentes pestañas para ver solo los objetos de un tipo determinado. Aquí podrás encontrar información sobre las estadísticas del personaje más importantes. Y para equipar un objeto, seleccionar y pulsa X. Esta pestaña muestra los componentes de artesanía y los ingredientes alquímicos. Esta pestaña muestra los objetos de misión y otros objetos que no encajan en otras categorías. Esta pestaña muestra la comida y los objetos para sardinillas. Y esta pestaña muestra los aceites, pociones y bombas. Y esta pestaña pues muestra la arma y la armadura. Puedes alternar el tamaño de la descripción de objetos entre grande y pequeño manteniendo pulsando LT o puedes activar la descripción de objetos pulsando L3. Puedes comprobar cómo le quedaría a llegar a un determinado objeto. Tan solo tienes que pulsar cuadrado. Usando la opción de previsualizar podrás ver cómo quedan los objetos que aún no puedes equipar. Ok. Para elegir el orden en el que se mostrarán los objetos, pulsa R3. Para ver las estadísticas del personaje, mantén pulsado R2 o pulsa R2 para abrir el panel de estadísticas. Tiene una opción de brujo, pero primero debes equiparla para poder usarla. Ve a la pantalla dice elige una poción con L. Vale, ahora lo ponemos en el sitio que queramos, ¿no? Aquí. Perfecto. Y la hora del lobo. Vale. A ver, Geralt. Vamos a cambiarte el armamento. Vamos a ver. Tenemos esta una. Vale, ya está. Ya no tenemos más nada. ¿Esto qué es? Solo puedes equipar esta mejor un objeto que tenga un espacio apropiado que esté libre. Pues lo quiero. Pero si yo lo quiero equipar aquí. Meter en hueco. Ah, no se puede. Vale, vale. Vale, ya está.
Vale, podemos cambiar la espada. Ahora, bueno, esperaros. Lo que vamos a hacer es venderle a este la espada. Le voy a venderle a este las espadas, ¿vale? A ver. Armas. Esto es lo que quiero. Vender y vender. Perfecto. Y conseguí, tengo 182. Vale. ¿Qué más tiene aparte de...? No, tiene ingredientes que nos hacen falta para lo que sea. Cuero curtido. Esta es la de acero que ya se la he dado. Esta otra espada de acero. Carbón. Vale, sí, tiene... Y espérate que tiene... Diagrama alfanje Kobiri. Diagrama artesano. Una vez leída se recordará la información. Alfanje Kobiri no sé lo que es. Diagrama montante de Belén. Esto es un montante y este es un puñal. Pero bueno, de momento no quiero hacer nada. Vale, vamos a hablar, vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo. Vamos a hablar con el capitán que está aquí arriba. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. No voy a discutírtelo. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Dice, hay un grifo en la zona. Mátalo y después veré lo que puedo hacer. Trato hecho. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Tengo que recoger una hierba concreta. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. More information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Hasta otra. Tamira and Mislov. Thanks. Vale. Dice, objetivo activo. Si la misión perdona, actual tiene más de un objetivo, pulsa R3 para elegir el que quiere seguir. Pregúntale al cazador dónde encontró los cuerpos. Vamos a empezar por ese. La bestia de Huerto Blanco, nueva misión. Vale. Vamos a abrir mapa.
Vale, lo que quiero hacer es venir aquí. Quiero... espérate, se coloca el cual. Quiero venir aquí. Pero quiero hacer un desplazamiento, un viaje rápido aquí. No puede viajar rápido de aquí, debe encontrar un poste de viaje rápido. Ah, vale, me toca acercar otro poste de viaje rápido para poder viajar. Pues entonces tenemos uno fuera del campo. Los postes indicadores te permiten viajar directamente de un lugar a otro. Acércate a un poste y pulsa X. Vale. Viaje rápido. Usa L para elegir un destino marcado con y el mapa después pulsa para ir allí. Vale, como quiero venir aquí a lo de los contratos, me voy a venir aquí. Vale, tienes que estar en un póster para poder desplazarte a otro póster. Vale, vale. Que no es como Assassin's Creed. Si os acordáis, Assassin's Creed Odyssey te podía desplazar desde cualquier sitio, a cualquier atalaya. Pero aquí no, aquí tienes que estar delante de un póster, ¿ves? Para aparecer en otro lado. Vale, a ver. Esto es un mercader. Voy a ver si hay algo en el póster. Tablones de anuncios. Geralt ha aprendido por las malas que ha de estar atento a lo que le rodea porque nunca se sabe cuándo encontrará algo o a alguien interesante. Una doncella en apuro, un mercader que vende género peculiar o una madriguera de monstruos. Estos lugares aparecen en el mapa con estos iconos. Tablón de anuncios, así. Persona que encarga misión con una exclamación. El mercader aparece con la bolsa de dinero. Armero con una armadura. Herrero con un yunque. Herborista con, bueno, alquimista con poción. Lugar de poder. Cubrir de monstruos. Mesa de reparación de armadura y piedra de afilado. ¿Vale? Vale, dice clases de Nilgardiano. Ael Her Zaer, Eher y Gloir, Alfrear Heznar. No has entendido nada, ¿verdad? Por supuesto. Es Nilgardiano, el idioma del futuro. Deberías empezar a familiarizarte con él cuanto antes. Y por un módico precio. Servidor puede ayudarte a hacerlo. Ernest de Vicovaro. Paso. Muerta a los invasores. Escuchad, buena gente del norte. Si anheláis la libertad, si estáis dispuestos a tomar las armas para defender la patria y dar bosque. Cada día somos más y en breve demostraremos a las alimañas de Nilgard que no conseguirán someter bajo su yugo a los temerios así como así. Si lleváis lirios dorados y azules en la sangre, preferiréis morir por vuestro país a vivir a esclavos de los forasteros. Juremos por nuestros padres que cayeron ante la bestia en Soden, por las almas de los muertos enterrados en Brenna a las armas. Se precisan voluntarios. Por orden del capitán Peter Ser Wingleaf, se hace saber que ha comenzado el alistamiento en el ejército imperial. Los reclutas reciben alojamiento, manutención y una paga regular, aunque la mayor recompensa es el honor de servir a Emir Van Emrey, Dateway, Adán y Karl Morbud. Una vez alistados, los reclutas serán instruidos por los mejores estrategas del imperio. Las familias de los reclutas recibirán un sustento adecuado mientras dure su servicio. En caso de morir en el campo de honor, también recibirán una pensión vitálica. Contrato, el diablo del pozo. Ya tenemos un contrato aquí. Buena gente, sé que estamos en guerra y que bastante tiene cada hombre con lo suyo, pero tal vez uno de vosotros pueda ayudar a un padre en apuros. Todos conoceréis el pozo en la aldea en ruina y el demonio que lo vigila con celo y furia. Si alguien no lo conociese, le contaré todo lo que necesite saber. Quien quiera que aleje a ese monstruo del pozo recibirá una gran bolsa llena de oro. No os demoréis, es urgente. Odolan. Vale, este contrato me lo llevo. ¿Dónde estás, hermano? Bastien, mi hermano, se fue a luchar contra la oscura y tengo motivos para pensar que participó en la gran batalla que se libró aquí cerca. No ha vuelto. Diréis que como muchos otros y tendréis razón, pero se ha caído y es probable querría al menos enterrarlo como siempre han hecho nuestros antepasados. Lo enterraría cerca del túmulo que ocupan nuestros padres y no dejaría que los carroñeros que merodean por el campo de batalla devoraran el cadáver. Por eso busco a un hombre valiente, hábil, con la espada y dispuesto a acompañar en busca de Bastien. No pago mucho porque no tengo mucho que dar, pero pero no escatimo. En gratitud y lo demostraré. Quien quiera ayudarme, que me busque la cabaña demolida que está junto al camino de Huerto Blanco, cerca del puente. He acampado allí. Dunbildenberg. Estas serán misiones secundarias que haré yo fuera de directos, ¿vale? Se busca desertor. Anoche un soldado huyó del campamento del ejército al amparo de la oscuridad. El fugitivo, un recluta que recientemente se presentó voluntario para incorporarse al servicio de su majestad imperial, se llama Odrin. Afirma ser de origen Cadweni, pero dijo que el gobierno del rey Hensel lo había convencido para enrolarse en el ejército imperial. Apenas estuvo 2 días en dicha institución, pero se la apañó para comer y beber, lo mismo que todo un regimiento de dragones en ese espacio de tiempo. Quien conozca la ocasión actual del desertor ha de presentarse de inmediato en la guarnición.
Descripción: estatura corriente, fibroso y de pelo ralo. Huyó en ropa interior a través de la red de alcantarillado de las letrinas, con lo que probablemente apeste. Marcas distintivas: se reconoce por la voz áspera típica de los alcohólicos empedernidos. A quien ofrezca refugio o sustento a este desertor se le formará un consejo de guerra a su marismo. Bueno, esto lo voy a coger también, pero esto serán ya cosas que haré yo. Puntos de interés. Hay muchos focos de interés en los frondosos bosques y neblinosas ciénagas del mundo. Cada vez que veas un tablón de anuncios aparecerán marcados con interrogación en el minimapa para indicar lugares que podrían resultar interesantes. Ve a ellos para desentrañar los secretos que ocultan. Vale, tenemos aquí justo... Tenemos aquí una misión. Tenemos aquí este. Dice: una nueva misión disponible en esta ubicación. El mundo está lleno de lugares interesantes, repletos de peligrosos y tesoros, de peligro y tesoros. Estos sitios aparecen identificados en el minimapa con los iconos siguientes: tesoro oculto, una mazmorra, un cubil de monstruos, lugar de poder, persona en apuros, botín de guerra, escondite de contrabandistas, tesoro protegido, lugar abandonado, campamento de bandidos y guarida de monstruos. Vale, esto es una secundaria que ya la haré yo fuera de directo. Vamos a hablar con... Actualización de misión. Cuando se actualiza una de las misiones aparecerá una notificación en la parte izquierda de la pantalla. Si no estás siguiendo la misión actualizada, puedes pulsar RT para empezarla. Vale, nueva misión: contrato el diablo del pozo. Vale, esperaros, que quiero ver los niveles. Contrato el diablo del pozo. Te hace falta nivel recomendado 2. Vale, mira, esta secundaria sola desaparición en combate. Encuentra Doom Binderberg. Y la principal es Lila y Grosella y la bestia de Huerto Blanco. Pregúntale al cazador, pero completa el contrato del grifo. Vale, pregúntale al cazador dónde encontró los cuerpos. Vale, pues si queréis vamos a preguntarle... Bueno, no, el cazador hace falta nivel 3. Hace falta nivel 3, entonces vamos a hacer, si queréis, el contrato, ¿vale? Que es nivel 2. Bueno, si es que no tengo ni verde, ¿no? Bueno, vamos a la principal y ya después nos vamos viendo. Vale, aquí a 79 metros hay alguien. Vale, aquí está el arborista, me parece, ¿no? Anyone home? Must be out hunting. Pulsa L2 para usar los sentidos de brujo. Trail's fresh. Islov just left home. Aquí está Mislav. You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Nilfgaardianos? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Por qué no? Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. And a dog, a kick in passing, no more. So we stray mutts for him. Too late. Attacked another one.
Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. La Unigardiana, ¿dónde lo encontraste? Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? No, Nivel 2. Not my kind of game. Vale, pues vamos a poner... Hemos subido a nivel... Vamos a ver. Vamos a mirar el combate, a ver. Vale, estos ya están pillados. Estas son las de adquirir. Memoria muscular, dice. Aumenta en un 10% el daño de los ataques rápidos, ganancia de puntos de adrenalina más 1%. Entrenamiento, aumenta en un 10% el daño de los ataques potentes, ganancia de puntos. Se desvía la flecha durante los rechazos. El tiempo se ralentiza durante un 50% adicional mientras se apunta con la ballesta. Y la pérdida de adrenalina al sufrir daño se reduce en un 33%. Vale, pues vamos a activar este de la adrenalina. Sí, y lo voy a poner ahí. Perfecto. Vale. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Estaré bien. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Vale. La bestia de Huerto Blanco dice: examina el lugar donde murieron los soldados ningardianos con tus sentidos de brujo. Ground's black, saturated with blood. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Vamos a ver si vemos algo más. Sí, mira, huella. Sigue el rastro de los soldados ningardianos con tus sentidos de brujo. Nilfgaardians, probably. Puedes colocar en el mapa tus propios... Griffin's nest. What remains of it, at least. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Examina la herida. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Determina la edad. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10,
12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Determinar tipo. Thick shaft, dense barbs. Royal griffin. Aléjate. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Muy bien. Preparativos para el combate. No hay que subestimar ningún rival. Esta regla es la base del código de los brujos y lo es por algo. Los preparativos han salvado a más de un brujo y merece la pena que elabores pociones, prepares aceites o visites a artesanos antes de librar un combate. Los herreros forjan armas mientras que los armeros hacen armaduras. Si vas a combatir contra un oponente fuerte es posible que quieras completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto te permitirá adquirir experiencia y desarrollar personaje, lo que te dará más posibilidad de ganar el combate. Vale. Burned. Only a human could do this. Bones. Horse. Dog. Human. A few months worth. Vale. Siguiente misión es la de preguntarle al arborista. La bestia, sí. Pregúntale al arborista acerca del espino cerval. Contratos de brujo. Tenemos el contrato que lo vamos a ir a hacer, ¿vale? También ahora. Vamos a preguntarle al arborista. Veremos a ver. Come on. Vale, vamos a preguntarle al arborista a ver. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Estoy buscando espino. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. El Capitán Peter, sí. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of
Bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Vale. Encuentra un poco de espino cerval en el fondo del río con tus sentidos de brujo. Vale, habla con Vesemir. Should talk to Vesemir. Ahí tenemos otra secundaria, hablar con la anciana. Pues anda. De un viaje me ha tumbado. Madre mía, me ha desguardado la partida. Hoy. Ah, no, que estoy vivo. What? Vale, vamos a hablar con Vesemir. No sé qué está pasando, la verdad. Está haciendo cosas raras el Geralt. Giddy up. Good lad, Mr. Witcher.
No, he... Yes, yes, this warrior will be ventured. Vale, ¿dónde estaba? Vesemir. Ah. ¿Dónde estaba Vesemir, tío? Don't touch me. Stay away from me and my family. Esperad que no encuentro a Vesemir. Ah, que está aquí fuera. Contra. Yes. What is it, Wolf? He aceptado un contrato para matar al grifo. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Tengo información sobre el grifo. Tengo un poco de espino. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Tengo información sobre el grifo. Learned some things. It's a male. Had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Vale. Todavía no vamos a poner la trampa, ¿vale? Primero vamos a hacer el contrato del pozo. ¿De acuerdo? Ya que os lo he dicho, vamos a... Como esa misión no se va a ir, porque no se va a ir, vamos a hacer primero el contrato del diablo del pozo. Vamos hacia allí. Sardinilla hasta aquí. Estamos a 122 metros, estamos al lado. Go, go. Ah, vale, tenemos que hablar con el que nos da la misión. Aquí, hablar con Odolan. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight the fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. Describe al fantasma. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Te ayudaré. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now, no one ventures there on account of the ghost being about.
Drive it off. Please. Vale. Encuentra el espíritu que hechiza el pozo. Está a 250 metros. Estamos aquí al lado. Infamous well. Strange. No sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Grass around the well scorched. All signs point to a noon wraith. Noon wraith won't stray too far from the well. Dice, encuentra el espíritu que hechiza, lee la entrada de la dama del mediodía en el bestiario. Perdón, ¿dónde está esto? Glosario. Bestiario. Lobos, perros, no voy a leer todos, ¿vale? Espectro. Aquí, dama del mediodía. Pese a lo que se cree comúnmente, los campesinos no interrumpen sus labores del mediodía. Al mediodía para apartarse del sol. Lo hacen para evitar a las damas del mediodía. Black Reinos, los campesinos y sus costumbres. En los días estivales, especialmente abrasadores, cuando el sol alcanza su cenit, aparecen a veces fantasmas que se asemejan a mujeres abrazadas por el sol y que visten una túnica blanca y larga. Son las damas del mediodía, los espíritus de chicas y mujeres jóvenes que tuvieron una muerte violenta antes de casarse, enloquecidas de dolor o rabia. Rondan por los campos en busca de sus amados infieles o de sus arteras rivales. Aunque matarán a todo el que no se aparte de su camino a tiempo. Las suele retener en este mundo un objeto de un significado emocional muy intenso. Por ello, si uno se encuentra alguna vez una alianza o un velo rasgado en medio del campo, no debe recogerlo, sino que debe alejarse de él lo más rápido posible. A ver, para las damas nos viene el polvo lunar, bomba, el aceite para espectros y Hairden, señales. Vale, el aceite no sé si lo podemos hacer. Voy a irme a ver si podemos hacer el aceite. A ver. Mapa del mundo. Espera. Claro, que es que el mapa me enseña una 2×3. Alquimia, aquí. Aceite para espectros, me falta. Sebo de oso y arenaria. Bomba. Colmena y sifón. Vale, ¿cuál era la bomba que hacía falta para la dama de la noche? La dama del mediodía. Polvo lunar. Ah, polvo lunar. Polvo lunar, pero eso es para mí que no lo tenemos, ¿verdad? Polvo lunar. No, colmena y sifón. No. Bueno, tendremos que enfrentar a ella con la señal Hairden, ¿no? Que es la señal que decían... A ver. Sí, Hairden, la señal morada. Voy a seleccionar. Hay que investigar las casas. Dice, encuentra el espíritu... Abrigo, ¿qué relación tiene la aldea abandonada? Journal might be useful. A man stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body. Lee el diario de la casa en ruina. Lee el diario de la casa en ruina.
Libro. Inventario. Diario de la casa en ruinas. Este diario amarillento. Buf. Bueno, a ver. Ha sucedido. Volker ha puesto 27.3.1950. Ha sucedido. Volker ha puesto una demanda al señor en el tribunal de Wizima, indicando todo el daño. Bueno, si es que tampoco. Es que son las cartas, cállate. No. Es todo esto hay que leer. Bueno, 27 del 3 de 1950. Ha sucedido. Volker ha puesto una demanda al señor en el tribunal de Wizima, indicando todo el daño que nos ha hecho, cómo mató a Johan por no descubrirse ante él lo suficientemente deprisa, cómo pisoteó los campos borrachos sin pensar en compensarlo, cómo irrumpió en la boda de Peter y exigió el derecho de pernada. Por fin hemos logrado lo que le rogamos durante tanto tiempo a Melitele en nuestras oraciones, ya que el juez ha reconocido las reclamaciones y ha anulado todos nuestros vínculos y obligaciones con el Señor. Por fin nos podremos establecer por nuestra cuenta. Por fin viviremos como hombres libres. 12 del 4 de 1250. Primer día de libertad. Chamizo aún no es una aldea, pero desde mi punto de vista es mejor que el palacio más lujoso. Volker ahumó la casa con madera de avellano para expulsar el mal y enterró una garduña bajo la puerta para que los ladrones no crucen el umbral. Y luego me dio un brazalete, el más bonito que he visto en mi vida. Mi madre me ha dicho que es una estupidez gastar tanto dinero en una fruslería, cuando no tenemos arados ni azadones, y en el que deberíamos devolvérselo al mercader por encima de mi cadáver. No me lo quitaré nunca. Siempre me recordará a Volker, a lo contento que estábamos ese día. 23 del 4 de 1250. Se rumorea que el señor viene a vernos, que quiere llegar a un acuerdo y rogar que volvamos a la aldea. Dice que se ha calmado desde que murió su hijo y que no se enfada tan deprisa por tonterías. Ya veremos. En cualquier caso, no tengo intención de moverme de aquí. Pues eso es. Might be what ties the woman's spirit to this place. Bloodstains, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Usa tu sentido de brujo para examinar el pozo. Bloodstains. Almost faded. But the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to. Must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Métete en el pozo y encuentra algo que perteneciera a la mujer muerta con los sentidos de brujo. Sí, aquí abajo hay algo. No hay nada, pues ahora hay que salir de aquí. ¿Por dónde salimos? Buena pregunta. Ah, vale, espérate, hay un camino por aquí, me parece. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship. But I'll have to burn it with the body to get rid of the noon wraith for good. Better do it near the well.
Ahora hay que salir de aquí. Pues por debajo. Yo sigo el mapa. El mapa me indica sal de la cueva. Que salgo por aquí. Ah, vale, tengo que seguir por abajo, pero vamos a tomar un respiro que pille oxígeno. Y nos vamos, no sé... Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil. Drink some potions. Quemar cuerpo. And the bracelet. Igni. Aquí está. Qué fea eres, por Dios. Hey, I think it worked. What? No, por Dios, me ha llamado a 3 más. Ah, vale, tengo que mantenerla dentro de Hairden, porque si no, no puedo atacarla. Venga, 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 que ya está a punto. Vale, estas son de nivel 1. Muerto. Bien. She's gone for good. Coge un trofeo de la dama del mediodía. Vuelve con Odolan para cobrar la recompensa. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, let's hope for it at least.
podemos quedarnos el dinero o dejárselo para su hija. Pero claro, es casi un contrato difícil, así que me lo quedo. How about that? Never expected to get a dowry. Nor did I suppose I'd ever give one to a witcher. Strange times these, wouldn't you say? Strange and sad. Muy bien. Completado entonces el contrato de... Vale, habla con Vesemir. Let's go. Tus objetos han sido mejorados. Perfecto. Come on, Roach. Giddy up. Somos todavía nivel 2, ¿vale? Pero bueno, al menos ya el contrato está cerrado. Ya nos quedaría la habla con Vesemir y la bestia de Huerto Blanco. ¿Vale? Voy a guardar. Ya nos quedaría hablar con Vesemir, la bestia de Huerto Blanco. Pero eso será algo que haremos en el próximo directo. Este ha sido el primer directo, ¿vale? La primera toma de contacto con The Witcher 3 Wild Hunt. Ha estado súper bien. De momento el juego me está gustando mucho. Ya hemos tenido enfrentamientos con monstruos. Ya habéis visto que la espada de plata se usa para los monstruos y la de acero para los humanos, ¿vale? O al revés, no me acuerdo cómo era, pero creo que era más o menos así. Pero hemos conocido a mucha gente importante. Vamos tras los pasos de Yennefer, ¿vale? La mujer de Geralt de Rivia. Y estamos con Vesemir en Huerto Blanco, que hemos hecho una pequeña parada porque en Huerto Blanco pues hay la presencia de un hipogrifo. Mirad, dame un segundo, voy a hacer una cosa, ¿vale? Para que se nos regenere la vida. Voy a meditar un poco. Se ha usado el alcohol de alta graduación para reponer los objetos de alquimia. Vale, veis, ya tengo la vida al 100%. Me subo a sardinilla. Nos ponemos aquí. Dame un segundo, voy a despedirme aquí al lado de Vesemir. Bueno, pues lo dicho, voy a guardar, por cierto. Guardar partida. La bestia de Huerto Blanco. Sí. Vale. Pues lo dicho, hemos tenido una... Íbamos en busca de Yennefer, ¿vale? Hemos llegado a Huerto Blanco, un poblado que está... Hay la presencia de un hipogrifo y bueno, y el comandante nos ha pedido que si podemos darle caza a ese hipogrifo, ¿de acuerdo? Y nosotros pues hemos aceptado la misión. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos no sé cuándo. Estar atentos a mis redes sociales porque no sé si mañana y pasado haré directo porque son mis días de descanso, no sé si haré directo o no, ¿vale? De todas formas, estar atentos a las redes sociales que siempre por ahí digo todos los directos y todos los vídeos que voy a hacer, ¿vale? Así que sin más, espero que os haya gustado, espero que estéis disfrutando este de Witcher 3 como lo estoy disfrutando yo y nos vemos de nuevo en Huerto Blanco. Un saludo gracias por estar ahí y like si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos, paz, cuidaos, un verdadero placer teneros al otro lado de la pantalla y nos vemos de nuevo en Huerto Blanco con el directo número 2. Buenas noches y gracias por estar ahí. Un saludo para todos, paz, cuidaos.